Buenas noches, bendecidos. Pues este es el día que también la congregación se reúne y también vamos a hablar el sufrimiento del varón. Dile tu mujer a la otra mujer: ¿a poco crees que nada más tú sufres? Poquito nada más, porque le seguimos con la plática, ¿verdad? El sufrimiento como parte de un propósito divino. Vamos a ver ese tema en esta noche. Señor, estamos en tus manos. Creemos que tu inspiración divina reposa, Señor, sobre cada uno de los que estamos aquí presentes para oír, para escuchar, para entender y para obrar. Señor, que tu palabra sea viva en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cumple tus propósitos. Aquí observamos al Dios soberano en Job, desde el capítulo 1. Vamos a estudiar la vida de Job. Definitivamente son muchos capítulos. Le pido sabiduría a Dios para poder desarrollar lo principal y lo que Dios nos quiere hablar en esta noche. Aquí en este capítulo observamos al Dios soberano, que significa que Él es amo y Señor y que tiene todo el control. ¿Cuántos creen eso? Dios tiene el control. Incluso estábamos expresando este principio en uno de los cantos. Dios, tú tienes el control. Porque Él es amo, porque Él es Señor y nada se le escapa de su mano. ¿Cuántos creen que Dios nos quiere hacer bien? Y Él permite el sufrimiento. Así es que vamos a estudiar sobre un personaje que es un ejemplo en el ejercicio del sufrimiento humano. Job, capítulo 1, verso 1. Y me voy a acompañar con algunas imágenes ilustrando precisamente este tema. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Diga varón si está ahí cerca. ¿Ven, mujer? También la palabra es para nosotros. Y era este hombre, y menciona 3 puntos importantísimos. Número 1, perfecto. 2, recto y temeroso de Dios. Y apartado del mal. Entendemos cómo Dios es omnisciente, que Dios todo lo conoce, porque nos conoce también, que sabe precisamente de qué región somos, ¿verdad? Porque dice que este varón era un varón de la tierra de Uz. Y nos conoce por nombre. Él conocía a Job. Enseguida nos da las características de Job. Dice que Job era un hombre perfecto. Les pido de favor que tomen control del bebé. Gracias, muy amables. Enseguida nos da las características de Job. Dice que Job era un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios. Perfecto, del hebreo tam, que significa completo. Y cuando estamos hablando de completo, estamos hablando como un pan integral, ¿verdad? Un pan integral precisamente es integral porque no le falta nada. Usualmente y moralmente, dice esta definición, él era moral, gentil, íntegro y quieto. Fíjese cuántas cualidades, ¿verdad? Completo, perfecto, moral, gentil,
que también quiere decir amable, suave, íntegro y quieto. Era moral, que no le faltaba nada. Marido de una sola mujer. Era amable, querido por la gente, íntegro, que cada uno de sus negocios los llevaba con integridad. Porque bueno, ahora el varón, entre comillas, de Dios dice, bueno, pues el que no tranza, pues no avanza. ¿Cuántos han retrocedido en el camino de Dios porque se envolvieron en negocios ilícitos? Porque les dijeron, es la oportunidad de tu vida, no la desaproveches. Y en esa oportunidad de su vida era que tenía que participar de malos manejos. Y dejaron su integridad. Pero dice que Job era íntegro, querido por la gente. Y así era usualmente en su vida cotidiana. Él era un hombre recto. Esta palabra recto del hebreo yasar significa derecho, justo. Los hombres de la antigüedad eran justos porque simplemente daban su palabra para negociar. Y ahora muchos hermanos se están escondiendo, sobre todo cuando una iglesia es grande, porque le deben al otro. Pero Job era justo, era razonable. Job no era corrupto. Hacía negocios limpios y era un hombre temeroso de Dios. ¿Qué significa temeroso de Dios del hebreo yaré? Era un hombre moral y reverente. Tenía reconocimiento de Dios. Respetaba a Dios. Y después nos muestra cómo Dios lo había bendecido con una familia. ¿Cuántos somos bendecidos porque tenemos una familia? ¿Verdad? Es triste llegar a la casa y no hay nadie. Ni un perro, ni un gato. Pero qué hermoso es llegar a la casa y tener a los hijos y a las hijas como plantas de olivo alrededor de nuestra mesa. ¿Verdad? Es una bendición tener hijos. Bienaventurado, como dice el que llenó su aljaba de ellos. La aljaba le cabían 5. Dios lo bendijo con una familia. Job 1:2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos eran? Los matemáticos. 10. Eran 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas. ¡Qué bendición! Enseguida nos indica los bienes que Dios había dado a Job, para que nosotros nos demos cuenta de toda la bendición que tenía Job como un hombre perfecto, recto, íntegro delante de Dios. El verso 3 dice que su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes. Todo esto era su herencia, la representación de su trabajo. 500 asnas y muchísimos ¿qué? Criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Por qué era más grande? Porque tenía a Dios. ¿Por qué era más grande? Porque obedecía a Dios. Porque era reverente, porque era temeroso, porque era íntegro. Dios le había dado bienes y grandeza. Job les había enseñado el amor entre hermanos y la unidad. Job 1:4.
E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Si notamos, había una administración de cada uno de los acontecimientos familiares y una buena relación entre los hermanos y hermanas. Job 1:5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba, ¿y qué hacía Job? Los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habría pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job ejercía un ministerio espiritual, sacerdotal, como varón, que toda mujer espiritual desea. ¿Sí, mujeres? Porque hay varones que dicen, ¿sabes qué? Yo soy proveedor, después proveedor, después proveedor y después proveedor. Pero no tengo tiempo para los hijos, no tengo tiempo para ellos, no tengo tiempo para ministrarlos, no tengo tiempo para orar. Pero Job era un hombre temeroso de Dios. Y Dios lo había bendecido con una familia, lo había bendecido con entendimiento en la palabra, y él estaba haciendo sacrificios que era lo que se usaba antes como para expiar ahí los pecados, interceder por sus hijos. La santificación de la familia por medio de la palabra. Oraba y rogaba por cada hijo, por si hubieran pecado en sus corazones. ¿Cuántos hijos tenemos? ¿5? ¿4? ¿8? ¿3? Dice que oraba por cada uno y los santificaba. Job estaba consciente de la lucha de la carne. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Diga conmigo, pero un día. Y también otra pregunta, ¿quiénes eran los hijos de Dios? Según la versión Biblia para Todos, en el verso 6 dice: entonces llegó el día en que los ángeles se presentaron ante el Señor, incluso Satanás estaba allí con ellos. Cuando está diciendo los hijos de Dios, según el contexto y según la versión parafraseada, se está refiriendo a los ángeles de Dios. Pero ahí, ¿quién creen que iba de colado? Satanás. Porque dice la palabra de Dios que los ángeles acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Y los ángeles de Dios descienden para protegernos. Ahí estaban, pero venía en esa loca carrera Satanás. ¿Saben por qué? Porque él, como oponente, como adversario, jamás querrá el bien de Dios en la familia. Entre los cuales dice, vino también Satanás. Job 1:7, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Dicen que Cristóbal descubrió que la tierra era redonda, y otros le atribuyen también a Américo Vespucio: vengo de rodear la tierra. Ya se sabía desde ese tiempo que la tierra era redonda. ¿Qué nos enseña la entrevista de Satanás con Dios? Satanás debe de rendirle cuentas a Dios.
Diga conmigo, así es. Ya que se presentó delante de él, descendieron los ángeles y se desciende Satanás. Pero hay algunos piensan que Satanás es señor de todo. Y que Satanás es dueño del infierno y del lago de fuego. ¿Quién dijo? Satanás va a ser un huésped en el lago de fuego. La mente de Satanás es como un libro abierto para Dios, quien Dios le obligó a confesar sus intenciones. Satanás está detrás de los males que sufre el mundo, pero él no es omnipotente ni omnisciente. Dios, Satanás no lo conoce todo, ni lo sabe todo, pero Dios sí. Por eso es soberano, por eso es Señor, soberano. Por eso tiene el control. Así es que Satanás nada puede hacer sin su permiso, sin el permiso divino. Cuando Dios le permite hacer algo, le pone límites a su acción. Porque Dios dice cuándo, cómo, de qué manera y hasta dónde. Satanás igual a Satán significa el oponente, el que odia, el acusador o el adversario. Es aquel que resiste, obstruye y limita todo lo bueno. Él no estaba agradado de Job. Satanás no estaba agradado de Job. No estaba agradado que fuera un hombre recto, íntegro, perfecto, temeroso de Dios. Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, y temeroso de Dios, y apartado del mal. Y Dios presume a Job, porque él sabe quiénes somos y cuál es nuestro estilo de vida. Y le dice: no hay otro como él en la tierra. Este es un varón perfecto y recto y temeroso de Dios. Dios mismo declara que Job es un hombre perfecto. Y aún así, diga conmigo, y aún así, Dios lo sometió a prueba. Pero el sufrimiento tiene un propósito divino. ¿Era que Job había pecado? No. Era que Dios quería afirmar precisamente la rectitud, la integridad. Era que Dios quería llevar más allá, a una relación más profunda con Dios, porque a veces nosotros pensamos: tengo una relación fuerte con Dios. ¿Y saben cómo sabemos y cómo Dios se da cuenta que tenemos una relación fuerte? Cuando Dios le enciende al fuego. Cuando Dios permite la prueba, ahí es donde se comprueba verdaderamente qué hay en nuestro corazón. Aún así, Dios lo somete a la prueba. Estamos estudiando el sufrimiento con un propósito divino. Dios tenía un propósito divino en la vida de Job, que siguiera brillando y resplandeciendo en cada una de sus acciones, como esposo, como padre, como sacerdote de su hogar. Job 1:9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde?
Satanás saca sus argumentos para sacarle la respuesta a Dios. Verso 10. ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Claro, porque Job había obedecido a Dios. Y di conmigo, le puso una cerca. Le puso una protección que nada ni nadie puede pasar, ni aún mismo Satanás, si Dios no lo permite. Job había obedecido y por eso Dios lo tenía cercado y bendecido y había multiplicado todo, sus bienes. Porque hay algunos que quieren bienes, pero no trabajan. Hay algunos que quieren bienes, pero no son temerosos de Dios. Hay algunos que quieren bienes, pero son corruptos. ¿Cómo Dios va a bendecir así la obra de las manos? Job 1:11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Sabemos que Satanás es el padre de mentira y tratará de afirmar sus argumentos. Pero Dios tiene el control. Verso 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tienes está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. ¿Se fijan? Dios permitió la prueba, pero le puso límite y le dijo: no lo toques. Y salió Satanás de delante de Jehová. Aquí contemplamos la soberanía de Dios. Cómo Dios tiene todo el control, como amo y Señor. Y nada pasa si Él no lo permite, pero Dios pone sus límites. Dios permitió tocar sus bienes, pero no le permitió tocar a Job. Dios no pone una prueba más grande de la que podamos resistir, pues junto con la prueba nos da la salida. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que junto con la prueba nos da la salida? Dios quería que Job entendiera eso. Que Dios le iba a dar la salida en cada situación en la que estaba. Pero él estaba tan bendecido, tan cercano, tan temeroso, tan ocupado, tan haciendo la labor que quiero decirte, que aunque a veces nosotros pensamos que estamos en Dios, con Dios, lo perdemos de vista. Job 1:13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darles la noticia. Dios dio permiso y empieza la prueba. Job 1:16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darles la noticia.
Job 1:17. Todavía estaba hablando. Y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Vemos ahí en Santiago cómo dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia, cabalidad, carácter. Y Dios quiere carácter. Muchos nos gloriamos y decimos: híjole, cuántos dones sobresalientes tengo, qué bien canto, qué bien danzo, qué bien administro, qué bien hago esto. Pero Dios también quiere carácter. Dones y carácter se tienen que conjugar, porque los dones son un regalo, no te cuestan nada. Pero el carácter, hay que pagar un precio para formar el carácter de Dios. Hasta aquí, sus animales, sus ovejas, camellos, criados, unos habían sido robados, otros quemados, y mataron a los criados a filo de espada. Job 1:18. Cuando Santiago también dice diversas pruebas, está diciendo que es como una gama de colores, diferentes tipos de prueba, que cuando tú dices: híjole, cuando no me llueve me lloviznea. Y como dice ahí, y todavía estaba hablando cuando vino el otro para dar la noticia, y cuando vino el otro para dar la otra noticia. Y nos encontramos con una situación, con otra situación y con otra situación. Y mi pregunta es: ¿tendrá el sufrimiento un propósito divino? ¿Querrá hacer Dios algo en nuestra vida? Job 1:18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano y el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes. ¿Y qué pasó? Murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Muchos se han encontrado en una situación de decir: mi marido se murió, se accidentó, y se amargaron de una manera tan tremenda y se separaron de Dios, porque no pudieron entender un propósito divino en sus vidas. Entonces Job se levantó, verso 20, y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Esa era una actitud de humillación. Y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Adoró. Híjole, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Vino la prueba, vino el dolor, y respondió correctamente sobre las rodillas. Adoró a Dios. Ahora era tocado lo que más amaba, pero él adoró. De la prueba, reforzó la adoración a Dios en medio de esa calamidad. ¿Qué haríamos nosotros en medio de esa situación? ¿No aceptar el dolor que te está causando la prueba? ¿Dirías que hay un propósito divino en ti? ¿O nos amargaríamos?
¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué permitiste que mi esposa muriera o que mi hijo muriera? Pero observamos la respuesta de Job. Y fíjense la contestación de Job 1:21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Qué tremendo, ¿no? Y escuchamos esta historia de Job y decimos: no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Ojalá que nunca me pase esto. Ponte tu mano aquí en el corazón y di: Señor, ten misericordia. Job bendijo a Dios en medio de su prueba. Bendijo a Dios. Y reconoció que todo estaba bajo el control de Dios. Y al final, Dios aclararía su mente y afirmaría su corazón. Verso 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job, capítulo 2, verso 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios, o sea, los ángeles, para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también tras ellos. Digan: metiche, colado. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Verso 3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad? Subraya esa palabra, retiene. Hay que retener la integridad en medio de la prueba. Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa, porque no había ninguna causa para arruinar a Job. Pero ¿cuántos no buscan tu bien? ¿Verdad? Y yo no quisiera venir en la comitiva de Satanás, porque Satanás es el oponente. Satanás no quiere el bien. Y hay ocasiones que nos decimos hermanos y vamos en contra de los hermanos. No estás feliz porque Dios le bendijo, no estás feliz porque Dios le acabó de dar el carro, no estás feliz porque Dios le dio la casa. Hijo de Dios. O sea, ¿cuáles son nuestros frutos, verdad? ¿Cuáles son nuestros frutos? Pero Él no quiere el bien. Respondiendo Satanás, Job 2:4, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Satanás va con todo para arruinar al hombre. Y le dice: pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano. Dígale a su compañero: le dio permiso. Mas guarda su vida. Quizá nos preguntamos: ¿por qué Dios le permitió tocarlo? Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job, ni tardo ni perezoso.
con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Esta palabra sarna del hebreo serkim, que significa quemar, él sentía que le quemaba, sentía inflamación, úlceras, llagas, sarpullido y pústula. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Imagínense, experimentar inflamación. Ahí se ve bajito, ¿no? Pero dicen que es como la enfermedad esa llamada elefantitis. Una inflamación, una deformación, una hinchazón, un ardor. Diga, Señor, pero pues, soy recto. Señor, te sirvo, mi corazón está apartado del mal, de la maldad, estoy limpio. El sufrimiento como un propósito divino. Verso 9, Job 2:9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué prueba tan grande para un varón recto, tener una esposa fatua, necia y cabeza dura. Porque eso es lo que quiere decir fatua, tonta, necia, cabeza dura. El hombre recto, el hombre íntegro necesita una mujer íntegra, una mujer temerosa de Dios. Quizás Job decía: Señor, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Pero si esta es mi amiga, ¿para qué quiero enemigas? Señor, ¿no dijiste que el que hallaba esposa hallaba el bien y encontraba la benevolencia tuya? Pero esta mujer se puso del lado del adversario, que significa oponente. Porque toda aquella mujer que se opone a Dios y se pone contra el esposo es adversaria, oponente. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Dios sigue teniendo el control. ¿Estamos conscientes que podamos ser probados al extremo para ser reafirmados en perfección, en rectitud y en integridad? Porque inmediatamente que las personas ven que quizás estamos pasando por una necesidad, por una enfermedad, yo estuve a punto de la muerte. De pronto tenía un cuadro de amibas, se me revienta el apéndice, se me riega todo, una peritonitis, estuve a punto de la muerte, pero Dios me salvó, me guardó, me cuidó hasta el último momento. Estaba recordando el tema que di en la mañana de varón de dolores, cuando dice que ciertamente se llevó todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades. Y yo recuerdo que una semana antes Dios me había dado un sueño. Y yo veía que me metían como un aparato en el vientre y me sacaban todo. Y yo dije, ay, qué sueño, no todos los sueños son de Dios. Soñé, comí muchos tacos. Y no le conté a nadie ese sueño más que a mi hija. Y le dije, fíjate hija que soñé esto y esto. Dice, mamá, tú misma dices que no todos los sueños son de Dios. No, sí tienes razón.
Y a la semana que me prende un dolor tremendo. Empecé con temperaturas, empecé mal. Y Dios no nos da entendimiento de los acontecimientos que están pasando en ese momento, porque a lo mejor no los podemos sobrellevar. Pero están cuando están pasando las situaciones. Entonces es que nosotros nos acordamos de lo que Dios dijo y que Dios tiene el control. Yo dije, Señor, cuando estaba ya ahí en ese lugar y me decían, y es que parece que es el apéndice, parece que es esto, una revisión, otra revisión y otra revisión, y yo sabía lo que había en mí. Y le dije, proceda, sea lo que sea, proceda. Dios tiene el control. Porque Dios dijo, y hasta en ese momento entendí lo que Dios me dijo, lo que Dios quería, que era su voluntad, la operación. Le dije, ya está bien, proceda. Me operan, salgo y pude entender lo que dice la palabra de Dios. Él se llevó todas mis dolencias y todas mis enfermedades. Porque Dios el doctor me limpió, me lavó, me sacó todo exactamente como ese sueño, me lavó, me sacó todo y me dejó limpia. Desde el momento en que salí, después empezó a trabajar bien mi intestino, pero quiero decirles una cosa, Dios se llevó mis dolores. Nunca experimenté dolor de nada, ni dolor de la herida, ni dolor absolutamente nada. Mi diagnóstico era, usted tiene el apéndice gangrenada. Pero Dios tiene el control. Dios tiene el control. Pero había algunas personas que se acercaban y decían, como los amigos de Job, ¿qué le preguntaste a Dios? ¿Qué te quiere enseñar? Dice el verso 10, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Job respetaba a Dios. Después, como dije, vinieron los amigos de Job y lo empezaron a agobiar en medio de su prueba. Y son muchísimos capítulos, pero solamente narro algunos acontecimientos cuando los amigos de Job venían y le decían, bueno, tú eres un hombre recto, un hombre íntegro, has estado en el consejo de Dios, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué esto? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué estos acontecimientos? ¿Por qué estás pasando? Era tanta la lata que le daban los amigos que yo creo que Job empezó a tener algo en su corazón. ¿Qué le pidió Dios a Job para quitar la prueba? Job 42:10. Y aquí vemos, ¿qué pasa cuando viene toda esa prueba y qué es lo que Dios está trabajando en el corazón? Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Quién la quitó? Dios. ¿Cuándo la quitó? Cuando se hubo cumplido el propósito divino de ese sufrimiento. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él, ¿qué? Hubo orado por sus amigos. ¿Verdad? Porque de pronto los amigos se vuelven enemigos. Y cuando los amigos se vuelven enemigos, es el tiempo de orar. Y es el tiempo de orar para sanar el corazón. Cuando dice Dios, ora por tus enemigos. Y tú dices, los quiero matar.
No los quieras matar. Ora por tus enemigos, bendícelos. Bendícelos. Y Dios quitó la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos. Y cuando empezó a decir, Señor, lo bendigo. Bendigo a mi amigo, bendigo esto, bendigo su vida, bendigo su familia. ¿Cuántos te han hecho mal? Bendícelos. Hay un propósito divino en todo esto. Y después de que él hubo orado por sus amigos, ¿qué sucedió? Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios nos quiere hacer bien. Dios quiere que oremos por nuestros enemigos. ¿Qué bendición le dio Dios a Job? Aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. 42:11. Job 42:11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido. Y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él. Di conmigo, se condolieron. Y le consolaron. El sufrimiento y la consolación de Dios. Le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Vas a decir, consuélenme. Yo he sentido la consolación de muchas maneras. He pasado por muchas situaciones duras y difíciles, y cuando veo que Dios me bendice y alguien me trae una pieza de oro, es un ejemplo, o me dan algo, estoy entendiendo perfectamente que Dios me está consolando. Bien, has hecho bien, has pasado la prueba. Aún dice la palabra de Dios que Dios nos hace estar en paz con nuestros enemigos. Hace poco vino una jovencita, hija de una persona que no fue muy transparente en la obra de Dios. Y me dijo la niña, yo vengo contigo, ya está grande. Me dijo, yo vengo contigo porque siempre me he podido acercar a ti con libertad y con confianza. Y yo quisiera que en este cumpleaños de mi mamá, que cumple tantos años, le mandes una bendición. Y yo estaba así, por dentro. Y Dios me dijo, bendícela. Bendícela. Y yo le dije, sí, está bien. Es el tiempo de pasar a otro nivel. Es el tiempo del carácter de Dios. Es el tiempo de madurar. Es el tiempo de dejar las niñerías. Sí, cómo no, me graba. Y dije, Señor, que cada una de mis palabras salga genuina. Fue un toque bonito, un toque hermoso, un toque divino, de tal manera que esta persona me habla por teléfono. Me manda un mensaje y me dice, muchísimas gracias, no te imaginas lo que me bendijo tu salud, tus bienaventuranzas, es algo hermoso. Y yo dije, eso es lo que dice Dios. Eso es lo que dice Dios. Y le consolaron por la prueba por la que pasó Job. Verso 12, Job 42:12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Le regresó la familia. Quizás no fue la misma, pero se la regresó.
Y llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Apuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. ¿Cuántos quieren estas bendiciones? Y murió Job viejo y lleno de días. No dice nada respecto de la esposa. Pero lo más seguro es que él necesitaba seguir siendo perfeccionado. Y quiero rápidamente, estoy checando el tiempo, me quedan 7 minutos, está muy bien. Job 5:15. Vámonos a la conclusión. Después que Job hubo pasado todo este tipo de situaciones y dolencias, de pronto, si vemos nosotros en el capítulo 3, fue quebrantado su corazón y él mismo empieza a tener una queja personal aún de su persona, de su nacimiento y de muchas cosas. Pero fíjense cuál era el propósito. Job 5:15. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta. Pues es esperanza al menesteroso, y la iniquidad cerrará su boca. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. En ese momento no lo entendía, pero ahora lo entendió. Él es el que hace la llaga y Él vendará. Él es el que da la corrección y Él te sanará. Porque Dios te quiere hacer bien. El enemigo te quiere sacar del propósito. Verso 18. 5:18. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción del hambre te reirás. Y no temerás de las fieras del campo. ¿Por qué él pudo expresar todo esto? Fueron cada una de las lecciones que él aprendió por medio del sufrimiento. Él está con nosotros. Si voy por la calle y me chocan, gracias a Dios que me dejaste vivir. Jehová dio y Jehová quitó. ¿Recibiremos nada más el bien y no el mal? ¿O no entendemos que Dios nos quiere hacer bien? ¿Cómo evaluamos las cosas? ¿Qué son más importantes? ¿Es el carro o es tu vida? Cada uno de estos puntos donde él ya estaba expresando, Señor, si hay hambre, ¿me ayudas por favor? Si hay hambre, sabemos que al final no moriremos y nunca nos faltará nuestro pan. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos todos esos principios? Porque hemos sido ejercitados en el sufrimiento. ¿No dice 1 Corintios, el amor es sufrido? A veces decimos, Señor, te amo, pero no estoy dispuesto a sufrir. Señor, te amo, pero no quiero la corrección.
Señor, te amo, pero no quiero la disciplina. No la entiendo, Dios. Se me hace injusta. Hay un propósito divino. Había un propósito divino en Job. Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora te veo. Ahora te veo, Dios. Pienso que camino con Dios, pero no estoy tan cerca como Dios quiere. Oh Señor, de oídas te había oído, pero ahora te veo, ahora te entiendo, ahora sé tu plan, ahora sé tu propósito, ahora sé cómo manejarme, ahora sé cómo tratar a mis amigos. Cierra tus ojos y vamos a orar. Si tú eres un hombre recto y aún Dios está permitiendo situaciones en tu vida, recuerda, dile: Señor, ¿qué me quieres enseñar con esta prueba que estoy pasando? Oh, mi Señor, que yo pueda entenderte, Señor, que yo pueda tener disposición en mi corazón para bendecir, para perdonar, para orar por los que me maldicen, para orar por los que no quieren mi bien. Oh, mi Señor, si estoy en este momento pasando por pruebas, hay un propósito divino en cada una de las pruebas que tú estás permitiendo en mi vida. Sí, Señor, quiero entrar a tus cámaras y quiero contemplarte, Señor. Agradezco, Señor, que has tenido confianza en mí de que iba a pasar al otro lado. Y mi Señor, tú que eres un Dios soberano, que todo lo tienes bajo tu control, tú sabes, Señor. Tú sabes, Señor, que yo podía pasar del otro lado. Gracias, Señor, por permitir situaciones en mi vida que quizás en algún momento dije: ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué esta situación? Pero tu Dios te dice: yo tengo un propósito divino. Que me veas, que me entiendas, que te acerques. Quiero hacerte bien, dice Dios. Quiero transformar tu matrimonio. Quiero usarte como un instrumento poderoso para hacer bien a otros. Porque así como tú has sido consolado por medio de mi consolación, así también te dice Dios: extiéndete para consolar a otros. Sí, Señor. Sí, Señor, agradecemos tu intervención divina. Agradecemos, Señor, la prueba. Y mi Dios,
No queremos caminar solos, queremos caminar tomados de la mano, fortalecidos en ti, sostenidos en la roca, sostenidos en tus principios. Oh, mi Señor, queremos ser como el conejo, correr y meternos en la roca. Oh, mi Señor, queremos ser como el águila, remontarnos a las alturas y posar ahí en la roca. Señor, queremos ser como el águila, fieles, porque solamente se debían a una sola hembra. Sí, Señor. Señor, a ti te damos honor, te damos gloria, te damos reconocimiento en todas las cosas. Y agradecemos, Señor, agradecemos cada detalle, cada prueba, cada circunstancia, cada situación difícil por la que hemos pasado. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Porque aunque en ese momento no lo entendíamos a profundidad, siempre estuviste tú, guiando, enseñando, hablando, convenciendo. Porque solo, dice tu Dios, solo mi palabra es lo que te ha podido sostener. Y es mi palabra, dice Dios, quien te pasa del otro lado. Démosle un aplauso al Señor.